Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo. Hoy es martes 23 de noviembre y vamos a continuar con estos estudios que estamos haciendo. Y hoy nos toca considerar, ¿son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? Y la respuesta es, algunos pecados en sí mismos y por causa de varios agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. Esa es la respuesta. Entonces, son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables. Vamos a ver entonces que algunos pecados en sí mismos y por causa de varios agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahí terminó la parte del catecismo. Vamos a hacer el pequeño estudio. Entonces vemos que las escrituras nos muestra que Dios conoce todos nuestros pecados, no hay ninguno que esté oculto ante el rostro de Dios, dice, o sea, ante mi rostro están, dice. Todos estos pecados son atroces ante los ojos de Dios, o sea, lo que hace es provocar la ira de Dios. Todos, vamos a decir, son igualmente atroces. Vamos a ver que no, aunque todos son pecados, no todos son atroces. Una parte en Ezequiel 8:15 dice, aunque verás mayores abominaciones que esta. O sea, significa que hay diferentes escalas de abominaciones más que provocan la ira de Dios. Y cada pecado que es más agravante que otro pecado, podríamos decir que el castigo por el pecado es proporcional a los agravantes del mismo. Dice Marcos 12:40, y estos recibirán mayor condenación. O sea, significa que todos los pecados, vamos a decir, son abominación ante Dios, pero los agravantes o la condenación es mayor, ¿sí? Son agravados, vamos a decir, los pecados por el que peca. Mi pueblo se ha levantado como enemigo. Dice, entonces son agravados mayormente si son pecados del pueblo de Dios. Son más atroces estos pecados si son provocados por líderes o ancianos o pastores o algún cristiano que no sea mundano. Entonces es así. Fíjese, dice una parte de Ezequiel, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? ¿Mm? Entonces, hasta los profetas en la época del Antiguo Testamento, decía Jeremías también, que hasta los profetas se habían desviados, incluso habían falsos profetas en esa época. Eran muchos los que se levantaban diciendo que en sí eran profetas y no eran profetas, hasta los sacerdotes. Jeremías 23:11 dice, tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Todos estos pecados son atroces también cuando está adentro de la iglesia. Todas estas clases de pecados son atroces ante Dios, pero hay diferente castigo, depende de quién los cometas. Y son agravados los pecados, vamos a decir, eh, por, por estas clases de personas y el castigo que reciben son peores, ¿sí? En esta vida o en la otra. Ahora hay pecados más que se agravan más, aunque usted no lo crea, que son los pecados que se cometen directamente o podríamos decir inmediatamente contra Dios. ¿Mm? Dice 1 Samuel 2:25, si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? O sea, si un hombre peca contra Dios, ¿qué va a interceder? Si está pecando contra Dios mismo. ¿Eh? O cuando los pecados contra Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parábola? Dice, cuando los labradores vinieron, o sea, al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo. ¿Qué hay de esas personas que mataron y crucificaron al Señor Jesucristo y no se arrepintieron? Entonces son mayores, o aquellos que escuchan el Evangelio y aquellos que no lo escucharon, aquellas personas que escucharon el Evangelio y no les importó, a diferencia de aquellos que no lo escucharon. Entonces los juicios van a ser diferentes. El juicio, vamos a decir, el agravante, vamos a decir, la condenación es diferente. O los pecados contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 12, versículo 31. Todos esos pecados son agravados, incluso cuando se cometen contra superiores. Podríamos decir contra un pastor, con alguien, una autoridad que ha puesto el Señor. En una época, en número 12:8, no sé si se acuerda, se rebelan contra el líder que era Moisés.
Y dice así, número 12:8, ¿por qué pues no teméis hablar, porque no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? El Señor se enojó porque se habían enojado contra un siervo, o en este caso era el que estaba liderando, era Moisés, podría ser personas que se enojan contra el pastor. Esos pecados son agravantes, o sea, peores por al enojarse contra un ministro, en este caso era Moisés. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las consecuencias de muchos de ellos? Que perecieron, algunos descendieron al infierno, se abre la tierra, se acuerda Coré, la esposa de del hermano de Moisés, se acuerda de Aarón, que es tirada afuera por lepra. Bueno, mucho de eso, todos son por castigos de Dios por enojarse contra el siervo este. Todos estos pecados son agravados se comete contra el cuerpo de Cristo o personas o la comunidad de la iglesia en sí mismo. Fíjese, Josué dijo, ¿por qué no has turbado? El Señor te turbará hoy. Josué 7:25. Entonces hay castigo también con aquellos que molestan a la iglesia. Creo que una parte era cuando Pablo perseguía a la iglesia. ¿Se acuerda? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque fue perdonado, después tuvo muchas consecuencias él de eso. Todos estos pecados que se cometen con las almas de los hombres también, o cuando las personas, vamos a decir, en una parte otra vez de Ezequiel 13:19 dice así, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir. ¿Cuántos han matado dentro del pueblo de Dios en la historia de la iglesia? Toda esta gente dejando, incluso lo vemos también dejando vivo a Barrabás y dejando al Señor Jesucristo morir. Se hace injusticia en esta cosa, así. Entonces todos esos pecados son, podríamos decir, tienen consecuencias diferentes de castigo. El pecado de la presunción también es un agravante. Dice así, pero aquel o alma que obre con desafío, número 15:30, ¿qué es la presunción? ¿Se acuerdan? Creo que aquellas personas que presumen o tienen una apariencia de piedad, dicen ser cristianos, pero no son cristianos. En Lucas 18 hay un presunción, un presumido, un orgulloso que son personas que quieren que lo vean, que lo que hacen, me de hacerlo en secreto y sin que nadie quiere que lo vean y sean aplaudidos. ¿Se acuerda ese hombre que decía, oh, dice Señor, yo no soy como los demás, que yo doy esto, hago esto, y se comparaba con los demás, un presumido, y estaba dentro de Israel, ustedes lo ven, entonces estos pecados tienen mayor agravante, tienen mayor condenación, porque no hay una vida de piedad, de verdad, para el Señor, sino quieren ser vistos. O aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también, eso es un pecado. Eh, Puede haber un endurecerse el corazón cuando hay una reprensión eh, ante un agravante de un pecado, podríamos decir, se lo reprende la persona y se le dice, la persona se sigue quedando ahí, entonces puede haber un endurecimiento. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, dice ahí, ¿qué sucede? Esta persona se endurece. Dice, de repente será quebrantado sin remedio, dice Proverbio. Y así lo vemos, muchas veces el pueblo de Israel se endureció y quedó ahí en el desierto. Vemos Israel mismo que quedó endurecido en parte hasta cuando todos los gentiles sean salvos. O sea, ya en el canal de prédica está lo que significa eso, de Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Pero hay un endurecimiento. Estas personas que después de una reprensión, incluso el inconverso, pudiera el cristiano, sí, pero el inconverso, el faraón es un caso, que se le dijo una vez, se le dijo dos, se le dijo tres, y se fue endurecido. Y las consecuencias del pecado le llevó incluso ese endurecimiento hasta la muerte de su primogénito, por no haber acatado cuando se le estaba diciendo, se endureció, se endureció y se endureció y se endureció, hasta cuando la consecuencia vino o la perseverancia en el pecado, que dice, siguió desviándose por el camino de su corazón, dice Isaías. Todos estos pecados son agravados y el castigo viene peor en esta vida o en la venidera en el juicio. O cuando se cometen estos pecados a la luz contra la naturaleza, el pecado de inmoralidad,
podríamos decir, con mujeres, hombres con hombres, ah, el incesto. Hay un caso en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice que entre vosotros hay inmoralidad tanto como existe ni siquiera entre los gentiles, ni entre los gentiles existía esa clase de pecado del incesto que estaba este hombre con su madrastra, parecía, y tenía, entonces cada de esos pecados hay mayor condenación. ¿M? Los pecados que son agravados, los pecados que son públicos, cuando las personas ya no tienen moralidad, no tienen vergüenza, en la calle toman, están tirados, ustedes lo ven cometer relaciones sexuales ahí nomás en la calle, no tienen ninguna vergüenza, caminar hombres con hombres de la mano, darse besos, pecados públicos que pueden hacer, lo que sea, personas que por ahí fuman en la calle tranquilamente o se drogan, ¿no? Yo acá en el barrio cuando voy están fumando esas drogas en la mano, como si no pasara nada. Son pecados públicos y convidan a los demás. Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. 2 Samuel 16:22. No le importó. Se llegó a la vista de todo Israel, haciéndole pasar vergüenza a David. Todos estos pecados son agravados. Incluso cuando Dios tiene misericordia, una y otra vez se renueva la misericordia, pero contra la misericordia de Dios pecan muchos de ellos. Y así fue el caso de Salomón, que se apartó del Señor, quien él se le había aparecido 2 veces a él. Y él decidió apartarse en pos de todas esas muchísimas mujeres que los desviaron a él. Y a pesar de los juicios y juicios, como vino contra este faraón, y viene juicios contra personas, juicios que vino contra Israel, siguieron y siguieron y siguieron. El Salmo 78, versículo 32 dice, a pesar de todo esto todavía pecaron. O sea, a pesar de los juicios todas que vino contra Israel, siguieron en los mismos, incluso con los Jeremías le predicaba, dice, seguiremos, dice, contra la diosa Astaró y otras cosas que ellos tenían, porque le daba prosperidad, no querían ir con Dios, porque dice que Dios les hacía pasar pobreza y otras cosas, se adoraban otras cosas ellos. Estos pecados son agravados, porque incluso venían de parte del pueblo de Dios, se iban en pos de Egipto en vez de en pos de Dios. Todos estos pecados son agravados, las consecuencias son mayores. Incluso cuando abandonan los mandamientos de Dios. Dice, hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tu siervo los profetas ordenaste. Cuando persona llega el pastor o alguien a decirle algo y le ordenaba tal algo, ellos y abandonaron. Muchos, me acuerdo cuando quisieron volver a Israel del cautiverio, no quisieron ni siquiera ayudar con la construcción de ahí que estaban empezando. ¿Se acuerda cuando volvieron y se decidieron quedar en la comodidad de Babilonia ahí porque estaban prósperos y no le importaron ayudar? Los pecados contra, vamos a decir, los pactos, los compromisos. ¿Se acuerda que dije los votos y compromisos? ¿Eh? Dice, dijiste no transgrediré. Cuando la persona ha hecho un pacto en lo que sea, un juramento y lo viola, sea como sea, en el sentido físico, en el sentido espiritual, la persona ha violado un juramento, ha violado algo de que iba a ser fiel y quebranta. Esos pecados traen consecuencias y son agravados. Todas estas cosas son agravados de acuerdo al pecado. Todos estos pecados son abominación, pero las consecuencias varían y el castigo varía. Son agravados el pecado, vamos a decir, que se comete sin vergüenza. Hay pecados que personas cometen, hay pecados que hay personas que les gusta tomar o hacer algún vicio y no tienen vergüenza. Hay pecados que ya ni vergüenza tienen. No les da vergüenza. Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice, ¿se han avergonzado? Ciertamente no se han avergonzado. Ya perdieron toda vergüenza, no le importa hacerlo públicamente, que las personas lo encuentren haciendo eso, porque el pecado los va endureciendo. Es un agravante este pecado. Bueno,
cometerlo así, pero cometerlo ya que lo vean, incluso cometerlo con deleite. Hay pecados que cuando el cristiano cae o caemos nosotros, sufrimos y padecemos. Pero hay personas que cometen el pecado y lo cometen con deleite. Su alma se deleita en sus abominaciones, dice Isaías 66, versículo número 3. Ni siquiera hay sufrimiento, ni siquiera hay vergüenza. No le importa si la gente lo ve o no lo ve, no tiene nada. Incluso se deleitan en ese pecado cuando lo hacen. El pecado que sea. Puede estar viendo algo, puede estar tomando, puede estar fumando, lo que sea. No hay vergüenza, ya no hay vergüenza, hay deleite. No importa si la gente lo ve o no lo ve. Ya no, ya se perdieron, ya se endurecieron directamente. Todo esto tiene agravante del pecado, incluso se jactan mucho de ello, hablan de esas cosas que hacen con otros. Dice Filipenses 3:19, cuya gloria está en su vergüenza. La gloria de ella está en su vergüenza, eso que le debería dar vergüenza, ahora lo hablan. Me tomé 3 cervezas, o hice tal esto, oh, dice, qué bien, qué campeón que sos. Se jactan, estuve con 3 o 4 mujeres, bien, muy bien. No tienen ni vergüenza ya. Todo esto tienen agravantes. Todas estas clases de pecado obran contra la rectitud de que Dios nos manda. El tiempo, el dinero, trae consecuencias en el hogar, muchas de estas cosas. Trae consecuencias. Podríamos hablar muchísimo de estas cosas, pero hay perdón de pecado. Dice, me has cansado con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, dice Isaías 43, versículos 24 y 25. Aunque Dios está cansado de estas iniquidades, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, amados. Que tengan un bonito día y mañana nos vemos con otro estudio.